el día 13 de noviembre se festeja el Día Nacional del Ferrocarrilero. Fue una persona muy importante, ya que él dio su vida ofrendando su cuerpo quemado con dinamita para desviar un tren que iba a terminar con un pueblo. Este museo es muy importante porque es el único que existe en la capital potosina referente al ferrocarril, y es de todo el estado. En los municipios no hay ningún museo del ferrocarril. Tiene gran importancia porque fue la sala de espera de los ferrocarrileros. Nuevamente va a ser sala de espera ahora que entre a circular el tren de pasajeros en la entidad. Aquí en San Luis Potosí contamos con una máquina de vapor. Es una máquina de verdad. Esta máquina circuló en el trayecto de San Luis Potosí-Saltillo. Se le llama también tren porque tiene en la parte de atrás las luces verdes y rojas, que significa alto y siga. Un dato muy importante es que esta máquina estuvo muchos años en la Alameda Central, lugar donde fue vandaleada, saqueada, grafiteada, inclusive defecaba la gente en ella. Si no es por la valiosa gestión del doctor Gabriel Álvarez López, quien fue más de 40 años médico del ferrocarril, quien iniciara la gestión para que esta máquina regresara a este lugar. Esta máquina debe ser digna de admirarse, y sobre todo pues la valiosa intervención del doctor Gabriel para que fuera trasladada de la Alameda aquí al museo. Es una máquina importante porque ya es casi única en su género, y hoy la podemos ver gracias al doctor Gabriel Álvarez López. Pueden venir a disfrutar de ella, a subirse, a verla, claro, sin maltratarla, porque es un tesoro muy valioso que tenemos los potosinos. El museo cuenta con 7 salas, nos encontramos en la primera. Vamos a encontrar unas puertas de cristal, es una sala cerrada, por lo cual entramos, visitamos y salimos por la misma puerta para ir por la del pasillo negro, el cual nos lleva al resto del museo. Nos lleva a la parte de andenes, van a encontrar vagones de tren, se pueden subir sin ningún problema, pueden tomar las fotos y los videos que gusten, solo que sin carga. Sí. Adelante, bienvenidos. Vamos a ver las fotografías que hay aquí en el museo de los ferrocarrileros. Lázaro Cárdenas fundó el ferrocarril. Aquí tenemos más como imágenes, pero también hay así como de la historia, y por aquí también había bueno, está aquí la del himno nacional, la historia. Por aquí tenemos la historia del himno nacional, que por cierto hace poco lo fuimos a cantar al Teatro de la Paz por parte de la escuela, y no sé en qué lugar quedamos, pero se le echamos mucho de ganas. Aquí tenemos información del Teatro Nacional y de Lorenzo de la Hidalga,
Y también hay información de Jaime Nuno, que fue el que hizo la música del himno nacional, y de Francisco González Bocanegra, quien fue quien escribió la letra del himno. Y por acá tenemos unas partituras de la música y de lo que es el himno. Y pues sí, es un poco diferente pero lo que es igual es el coro y la estrofa 1. Y hubo otras partituras que no sé exactamente cuáles son, pero fueron donadas también por el doctor Gabriel Álvarez López. Y por acá tenemos otras partituras que ya son muy antiguas. Se supone que esas son, creo que las originales, pero aquí tenemos otra pared que dice que en la guerra las bandas militares son un arma poderosa. México a través de la mirada internacional. Los símbolos patrios en la Revolución Mexicana, las exposiciones nacionales e internacionales y el resurgimiento del himno nacional, y el porfiriato y el nuevo panorama cultural mexicano. Aquí tenemos una máquina de imprenta que está muy bonita. Y se usaban anteriormente para la imprenta. Y acá esta es la primera sala del ferrocarril. Y pues sí, está bonita, tiene en la parte de arriba unas pinturas. Y a mi izquierda se encuentran los andenes del ferrocarril. Y pues ahí antes era donde pasaban los trenes. Se supone que aquí antes era la estación del ferrocarril. Antes por aquí se ponía toda la gente y por aquí entraban. Sí, por aquí se iban. O sea, cada quien tomaba su tren y ya iba a donde fuera a ir. Y ahorita pues ya, como ya no está el ferrocarril, pues ya le hicieron el museo. Pero pues por acá. Y vamos a dar una vuelta a los andenes. Así era como estaban antes las vías, eran así como eso. Pero estas no son las de antes, esas son nomás a escala. Estos carriles con ruedas que van a transportar las maletas. Y por ejemplo esos carritos que tienen ahí, esos eran donde antes se ponían las maletas y ya ahí las ponían para llevarlas, o sea, para trasladarlas. Esta es una máquina más moderna. Esa de allá es una máquina un poquito más moderna y esa... Esta de aquí atrás es un cabús donde trasladaron al presidente, personas importantes. Y la máquina que está atrás, la de color verde, es una un poquito así, se llama cabús y era donde trasladaban a la gente más importante como el presidente y así. Este es un vagón de pasajeros. Y esta de acá es un vagón de pasajeros. Y vamos a ver el interior.
Bueno, así eran antes los trenes. Bueno, aquí de estos lados están los baños, los de hombres y acá el de mujeres. Y pues por aquí están los asientos. Y acá arriba ponían así alguna maleta chiquita, algo así. Estos de aquí eran considerados primera clase porque están más bonitos. Había también Pullman, que era con cama y comedores. Y también había otros trenes que se llamaban Pullman, pero tenían comedores y tenían camas y eran un poquito más, tenían más comodidades para la gente. Y pues ya de aquí nos pasamos a otro vagón. Y los asientos de acá pues son diferentes, que las de allá son diferentes de color y pues están un poquito como más maltratados. Pues, Este tren se parece a los otros, pero ya no es igual porque por dentro lo hicieron museo. O sea, es un tren, pero ya tiene un poco de la historia del ferrocarril. Y pues el ferrocarril era un transporte barato, tanto para las personas que iban de un lado a otro, como también para las empresas, porque les ayudaban que podían transportar mayor cantidad de toneladas y por un precio pues accesible. Entonces pues se les hacía barato y eso impulsó mucho la economía de México. Y pues bueno, ahorita aquí pues tienen pantallas, pero no prenden. Y bueno, acá hay otras pinturas y aquí están estas como se llaman graseras y pues eran para ponerle la casa. Y esa de ella es una cubeta para los clavos de hierro. Y por acá tenemos imágenes de los trenes. Y acá tenemos otra grasera y en este de aquí era donde transportaban materiales. Ahí los ponían y ya los llevaban. Era como una carretilla, pero sí es un poco diferente. Y bueno, acá hay más imágenes. Aquí está una imagen es aquí mismo en el ferrocarril, en el museo, pero cuando todavía no era museo. Ahí me supongo que todavía era la estación del tren. Y acá está otro tren. Y por acá está otro tren. es un accidente. Pero bueno, ahí está un accidente de tren. Los cabusos los hacía la gente, o los hacían casas. Los cabusos los iban dejando abandonados y los usaban para casa. Y bueno, aquí está esta imagen donde vemos un cabús de tren, pero está así porque a veces cuando ya no los ocupaban los tiraban y la gente pobre que no tenía casa pues los ocupaba y por eso está así, pero pues bueno, ya al menos a alguien le servía. Este es el aparato que usaban para cambiar las vías. Se usaba una llave especial y un fierro para mover las vías. Y estas de acá son las que se usaban para mover las vías y se usaba una llave especial para poder moverlas y así que los trenes fueran a diferentes direcciones. Y por acá están otros como vagones, pero ya abandonados. Y de este lado tenemos más imágenes. Es una casita que está como ahí al lado de las vías. Bueno, una estación, perdón. Y acá está
la estructura de un vagón de tren. Y acá tenemos las ruedas, que pues, sí. Y por acá tenemos más vagones de tren, pero ya convertidas en casas. Por ejemplo, esta ya la pintaron de amarillo y pues ya a alguien le servía. Y acá también ya tienen ahí las jaulas de los pajaritos y los tanques de gas. Pues ya alguien vivía ahí, la señora de los pajaritos. Por ejemplo, las estructuras que hay aquí, las estructuras que son hechas por los ferrocarrileros, ellos las hacían antes con las piezas que sobraban. Por ejemplo, estas de acá que son como unos clavos, pero no tan grandes, pero son muy resistentes porque son hechos del acero del ferrocarril. El acero más fuerte que ha habido en México es el acero de aquí del ferrocarril. Y por ejemplo, todos los barandales, las estructuras, todo eso está hecho de los mismos acero de aquí, porque es un acero que es muy fuerte, que se usa también en las vías. Por ejemplo, aquí queda poquito de vía, pero ya está tapando. Y también allá hay otra escultura, pero es una cruz y está hecha como así como de clavos. Son clavos para los durmientes. Que eran clavos para los durmientes. Y pues sí están grandes. El tripié que se ve allá es para usar para mover motores. Y por ejemplo, el tripié que vemos acá lo usaban para mover los motores, porque pues eran motores muy grandes. La pared que se ve allá es la madera que usaban para sostener la vía. Y por ejemplo, la madera que vemos de aquel lado es la que se usaba para sostener la vía. Se llaman durmientes. Y se le llaman durmientes. Y así en el piso. Sí, no nos quedamos. Así como allá. 3. Los durmientes están hechos de una madera muy resistente, que dura muchos años, pero para eso antes las ponían en aceite por cierto tiempo para que aguantaran el sol, las lluvias y todo eso. Y por ejemplo, ya cuando aguantaban mucho, pues sí, o sea, duran muchos años. Por ejemplo, estos durmientes de acá pueden tener muchos años, como más de 100 años, algo así, porque son madera muy resistente. Pues. Hace rato les comenté que se podían mover las vías. Esta de aquí es una llave de transición y esa es la que hacía que se movieran las vías de un lado a otro para que los trenes pudieran pasar por otro camino. Bien. Y bueno, este de acá era para hacer los túneles donde iban a pasar los trenes, y también ahí podían transportar algunos materiales como también metales ya fundidos, y estos de acá también se podían mover para la izquierda o para la derecha para cuando iban a descargar, y son muy resistentes porque están hechos del mismo material y están hechos las vías, el material más bueno que ha habido aquí en México, la acero de ferrocarril. Les voy a compartir el panorama del Museo del Ferrocarril. Bueno, aquí les comparto el panorama del Museo del Ferrocarril, que pues antes aquí era la estación, y pues ahí están los carteles de donde iba cada tren. Bueno, este tipo de piedras es especial porque está hecha de un tipo de lava que es también es muy resistente, y lo ponen aquí para que no se muevan los durmientes. Y las vías. Y pues sí, y para que no se muevan también las vías. Y bueno, de este lado tenemos un gato que era bueno, este de aquí se usaba en los talleres, que era porque cuando los trenes se les ponchaba una llanta para levantar todo el vagón, pues utilizaban este gato, ese lo usaban en los talleres. Pero tenían otro gato que ese lo usaban en los trenes. Este es otro un poco más pequeño, pero al final de cuentas son para lo mismo, para cuando se les ponchaba una llanta y usaban alguno, ya sea ese o ese,
y ya la podían cambiar. La diferencia es que ese lo usaban nada más en el taller y estaba en el tren. Y bueno, cuando digo que se ponchó una llanta, me refiero a que la llanta del tren se partió, o es que en medio tenían unos valeros, y ya sea que o se partió o que el valero se fundió, bueno, se estaba quemando, y eso se le llamaba caja caliente. Y bueno, de este lado tenemos lo que es la representación de un vagón de tren de tercera clase. Antes había primera, segunda y tercera clase, pero la más alta era el Pullman, porque tenía las camas, los comedores, y pues era un poco mejor que los demás. Y pues sí, se ve mucho la diferencia, porque pues aquí tienen como banquitas y los otros tienen así ya los asientos ya un poquito mejor. Y acá tenemos una imagen de los trenes. Bueno, de cuando la gente iba a abordar el tren y... Un diablito. Ajá. Y acá tenemos un diablito de madera con un poco de metal, y ahí están cargando un costal. Y de este lado están unas maletas, bueno, así como... Y por ejemplo esta de acá es una pesa donde la usaban antes para cobrar por peso. Y acá tenemos otro gato y allá están unas maletas. Y pues las maletas no son como las de ahora, que son de plástico. Las de antes eran así como estas, que eran de madera, y pues eran un poco más pesadas. Era algo que tenía mucho dinero, porque tenían en sus construcciones, tenían cosas como mucho concreto, mucho hierro, y aparte tenían granito negro, que hoy en día pues sería algo muy caro de construir. Y ahorita vamos a pasar acá donde hay más imágenes y fotos del ferrocarril. Y bueno, por acá tenemos un telégrafo que lo usaban antes para mandar como mensajes. Hay más imágenes de los trenes, y por ejemplo de las personas que los usaban como casa. Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, acá otras personas que están ahí como viviendo. Bueno, ese ya no es un tren, pero igual. Aquí una estación de tren. Y otro vagús convertido en casa. Y acá otro cabús convertido en casa. Vamos arriba. Mira el telégrafo. ¿O no usan el probador de ahí? Bueno, por acá tenemos donde manejaban el tren. El conductor se sentaba allí, y enfrente estaba esta cosa, y pues ya aquí manejaban. Por ejemplo, este era para que acelerara, y pues si le hacen así. Y esto es como la palanca de velocidades, nada más que así como para sacar primera, segunda, tercera, pero la palanca estaba acá, entonces la primera era acá la segunda, tercera, cuarta y así. Pero aquí pues se trabó y se quedó así, pero se sacaban acá hacia afuera y ya la movían. Por acá tenemos el cerebro de la máquina. Aquí llegaba toda la información, y todo lo que llegaba acá lo mandaba el motor, y ya pues para que avanzara y funcionara bien la máquina. Bueno, aquí tenemos una pequeña como maqueta de lo que era antes el ferrocarril. Bueno, por ejemplo, aquí llegaban los trenes, se paraban ahí en medio, y ya esa cosita se movía para donde le iban a meter, ya sea algún taller o algo así, para una reparación o algo. Bueno, de este lado tenemos las oficinas principales, donde antes se ubicaban el superintendente y el secretario de superintendente, que era el doctor Gabriel Álvarez López. Bueno, esas que vemos acá
buses y eran para indicar el siga o el alto. Bueno, en la parte de aquí arriba había tres tipos de silbatos: silbatos largos, medianos y cortos. Los largos eran para cuando iban en carretera, los medianos eran para cuando entraban a un pueblo, pero para no hacer tanto escándalo, y los cortos eran para cuando iban a entrar a un taller o algo así, para que la gente se diera cuenta que iba un tren. Y había también una campana, y la campana era para cuando cruzaban los talleres. Este cabuz de aquí era para empleados. Aquí podemos ver una cama. En el siguiente como cuartito podemos ver que hay un baño. En este acá hay otra cama. Aquí me imagino que era donde los empleados viajaban y ahí se dormían. Aquí está como una tipo como cocina. Puede ser un vagón que era para los empleados o uno de los tantos que se usaron para como vivienda que usaba la gente. Mariano Reija Páez. Muy bien. ¿A qué edad entró usted a trabajar a ferrocarriles? 17 años. ¿Y cuál era su trabajo? Reparar la vía. ¿Cuántos años duró en el ferrocarril? En el ferrocarril duré 42 años. ¿Qué hizo cuando los quitaron? Pues me dediqué a andar de oquis. Ya no tenía trabajo, ¿Y qué opina usted de que van a regresar los ferrocarriles? No, pues me dio mucho gusto, sobre todo lo que me acaban de decir, porque pues yo manejé muchos trenes, trabajé mucho en los trenes. ¿Y qué tipo de trenes le tocó ver a usted? Trabajar por ejemplo, en los pasajeros principalmente, el número 1, que es el Águila Azteca, México, Nuevo Laredo. ¿Y qué tipo de reloj utilizó y por qué lo tenían que traer? Era un reloj reglamentario que exigía el reglamento de transporte. ¿Cómo era su uniforme? En carga usaba pantalón de mezclilla, de peto, y yompa también de mezclilla. Claro, pues, camisa también, ¿verdad? Y todo eso, pero usábamos la yompa arriba de la camisa. Y esa era nuestra ropa para trabajar en los trenes de carga. Y en los trenes de pasajeros, ferrocarriles, a cada trabajador de pasajeros nos donó el equipo, un traje, con toda cachucha, que decía aquí conductor. Dice, conductor la tengo. El día 7 fui a hacerle la guardia al héroe en la Cosari, nomás yo solo, pero ahí estaba, ¿cómo se llama? Calderón, y me dijo que me retirara. Entonces yo me retiré con el hermano de él, porque andaba con el hermano de él, yo ando con Enrique. Después de que se fue Calderón de ahí, de donde estaba él también haciendo guardia, supuestamente, al héroe en la Cosari. Entonces fui solo, le hice la guardia, yo solo, uniformado. Y había mucha gente, pero pegados ¿cómo se llama? Al museo, pero gente desconocida, yo no la conocía. Anteriormente, cuando se hacía esa fiesta del 7 de noviembre, había muchos niños de escuelas, así se llenaba, no se podía ni caminar. Y muchos compañeros ferrocarrileros, hasta ahí, nomás. Se hizo todo eso, se hacía todo, cada año se hacía eso, pero bien bonito y bastantes, ¿cómo se llama? Bastantes,
¿cómo se llama? Reporteros, o sea, periodistas. Sí, periodistas. Y en esta vez no hubo niños, no hubo periodistas, nada, nada. Nomás había varios, yo no sé si eran compañeros o eran acarreados, ¿verdad? Pero había bastantes compañeros, hombres. Y yo estaba con Enrique, y de ahí ya me retiré con Enrique. ¿Y qué ruta tenía usted? ¿Mande? ¿Qué ruta tenía? Bueno, primero pues, empecé de reparador de vía como ferrocarrilero en una cuadrilla sistemal. Y con el tiempo me pasé a transportes. Empecé a practicar, a llamar trenes. Esa era la regla. Llamar trenes, 2, 3 trenes, ¿verdad? Ahí con el llamador. Llamar, por ejemplo, me decía, llama el número 1 y un directo. Ya, lo llamaba y toda la cosa. Entonces ahí me estaba como un rato. Ya a las 9 dice, no, ya vete, ya no hay nada. Entonces ya me mandó en la noche a llamar también. Llamaba 2 trenes a las 2, 3 de la mañana y toda la vida. No, dice, ya vete. Y luego me mandó de día a formar trenes. El llamador de noche me mandó ya de día, dice, no, ya vete, de día a formar trenes, a hacer movimientos, a formar trenes. Y allí también me enseñaron a hacer señales convencionales. Por ejemplo, eso, ¿cuánto es? 4, 5, 6, y así sucesivamente. Ya me venía, así me inicié. Y después, pues me fui a practicar al patio, a formar trenes. Ya más o menos iba a entrenar a las señales. Por ejemplo, jálate 2. Como varios movimientos. ¿Cómo ves? Sí, muy bien. ¿Y qué señales tenían y como para qué eran? Por ejemplo, esta es hecha de para atrás. ¿Qué se necesitaba para ser garrotero? Se necesitaba, o sea que nos enseñaban señales, para dar señales para formar trenes. Eran los dos garroteros y él era el practicante. Entonces había que formar trenes. Una máquina de patio. Traía maquinista y ayudante maquinista. De la escuela, don Mariano, de garroteros. ¿Mande? ¿Cómo tuvo que ir a la escuela para hacerse garrotero? Sí, también. Y para ser conductor también hay que ir a la escuela. De carretera de patio, vamos a la escuela, carretera de camino a la escuela. Ajá. ¿De dónde a dónde corría el tren Azteca? El Águila Azteca. El Águila Azteca. México, Nuevo Laredo. No. Parece que nomás te llegaba a Monterrey. No llegaba a Laredo, no llegaba a Monterrey. A Monterrey. A Monterrey. Monterrey y San Luis, o sea, era el mismo equipo del Águila Azteca. Ajá. El número 1 era el Águila Azteca. Y de allá para acá era el número 2. Ajá. También el Águila Azteca. ¿Por qué se llamaba Águila Azteca ese tren? Pues yo pienso que es algo relacionado
con la cuestión, no tengo la idea por qué le llamaron Águila Azteca a ese tren, no tengo la idea, pero el número 1 llevaba ese nombre, el Águila Azteca, el número 1, y de regreso el Águila Azteca viene el número 2, es el Águila Azteca. Era el mismo tren, pero hacía las dos rutas. ¿Cuál otro tren manejó, don Mariano? 3 y 4. ¿Esos cómo se llamaban? 3 y 4 de pasajeros, son de pasajeros. Esos corrían de, por ejemplo, el número 3 salía de México y llegaba también hasta, por decir algo, a Monterrey, y regresaba en el mismo equipo con el número 4. Esos eran como trenes de segunda, así, algo así. ¿Qué sabe usted de la máquina del ferrocarril que se encuentra aquí en el museo? ¿Por qué es un tren esa máquina? ¿Cuál es la diferencia de que sea máquina a que sea un tren, aunque sea nada más una sola pieza? Ya habíamos comentado por los indicadores. Ajá. Y también quedamos que lo pueden correr, a esa la pueden correr como extra, exhibiendo señales blancas. Y con los indicadores. Si no lleva indicadores, no es tren. ¿Por qué debe de llevar una bandera blanca en vez de una bandera de la República Mexicana? No, bueno, esa, ¿cómo se llama? Lo legal de esa máquina, si lleva una bandera blanca, va corriendo como extra. Según lo llaman como extra. No miento, no lo llaman como extra, sino que ya cuando se presenta uno en la ¿cómo se llama? En la oficina telegráfica, entonces ahí ya listo la número, por ejemplo, no me acuerdo qué máquina es, listo la número 5, ya le dan a uno las órdenes a firmarla, y ya de encabezado dice máquina, ¿qué máquina es? Ya ni me acuerdo qué máquina es esa. Bueno, vamos a poner la máquina 1, corre extra San Luis Potosí a Vanegas, firma Samuel I. Martínez, jefe de despachadores. Va corriendo como él. Y si no lleva las banderas, es que va corriendo como un tren regular. Siempre que exhiba los indicadores. El tren, o sea, en el cabuz, cuando vaya un tren, el cabuz tiene que llevar unos indicadores. Los que tiene la máquina, precisamente, se llaman indicadores. Y esos los regalé yo. Mire qué dato tan interesante. Entonces, aquí esta máquina que se exhibe en el museo tiene los indicadores suyos. El verde y el rojo que significa alto y siga. Si no tiene esos indicadores, no es un tren, es una simple máquina. Y cuando entra uno en un escape con un tren, con una máquina, y va a librar un tren de pasajeros que es de primera, hay que voltear los indicadores a verde o azul, para que sepa el tren que viene que está librando. Sí. Que está librando de la vía principal. Y es muy interesante que tengamos aquí en San Luis Potosí todavía una máquina de vapor de veras que ya se le dio el lugar que merece estando en el museo gracias a la intervención del doctor Gabriel Álvarez López, porque esta máquina estuvo mucho tiempo en la Alameda, la estuvieron desvalijando, la grafitearon, y se luchó mucho, levantó muchas firmas, hizo muchas gestiones ante el que en ese momento era el gobernador y el presidente municipal para ponerla en un sitio donde fuera digna de admirarse por la sociedad potosina, sobre todo por los niños, por las nuevas generaciones que no saben lo que es viajar en un tren de pasajeros. Así es. Y pues